Bueno, instructor, el día de hoy vamos a hacer la corrección de la evaluación que presentamos el día sábado. Bueno, empezamos. Acá nos piden una fórmula para hallar el porcentaje de la beca. Entonces aquí tenemos que utilizar la función sí, o sea, sería igual a sí, y la función y y acá nos están diciendo que si el cargo es igual a docente F4, toca amarrarla con F4, punto y coma, y nos están diciendo que si es de la seccional, si la seccional es igual a Palmira, y lo amarramos con F4. Aquí cerramos y punto y coma, el porcentaje de la beca va a ser de un 80% y F4. Entonces punto y coma, otra vez la función sí, otra vez la función y nos está preguntando que si el cargo es igual a docente con F4, punto y coma, y si es de la seccional, si la seccional es igual a Montería, F4. Aquí cerramos y punto y coma, el porcentaje de la beca será igual a 40% y F4. Entonces aquí otra vez punto y coma, otra vez usamos la función sí, entonces aquí le damos la función sí, también función y nos está preguntando que si el cargo es igual a administrativo F4, porque está en negro, espérate para ponerlo, ¿así es? Sí, siga. Punto y coma, y es de la seccional es igual la seccional es igual a, bueno, esto sería igual a administrativo, si el cargo es igual a administrativo, y lo unidamos con F4, punto y coma, y nos está preguntando que si la seccional es igual a Medellín, lo unidamos con F4, cerramos, aquí sería punto y coma, tendría un porcentaje del 25% y lo unidamos con F4. En caso de que no sea así, le damos no aplica entre comillas porque es un texto, no aplica, y cerramos 1, 2, 3 veces. Bueno, ahí ya nos queda la fórmula y lo arrastramos hasta el final de nuestra base de datos. Aquí ya nos queda. A esto tenemos que aplicarle, tengo que seleccionarla y aplicarle el porcentaje.
quitarle las decimales. La fórmula del incremento, y para esto vamos a usar otra vez la función sí. Sería si la facultad es igual a comunicación se anida con F4, punto y coma, el salario se multiplica por el 3% y se anida con F4. Es acá, punto y coma, si otra vez la facultad es igual a ingeniería, lo anidamos con F4, punto y coma, el salario se multiplica por el 5% y se anida con F4. En caso de que no sea así, el resultado será 0. Entonces, lo cerramos una, lo cerramos dos veces y listo. Tenemos la fórmula del incremento. Y lo dejamos hacia abajo hasta el final de la base de datos. Y así nos da el resultado. Y le damos formato de contabilidad. Listo, eso es todo en el incremento. Bueno, vamos a seleccionar la columna de salario para cambiarle el formato funcional, cambiarle los colores. Entonces le damos resaltar, reglas de celda, le damos es mayor que, y acá nos dice que el valor de 5 millones de ahí para arriba tiene que ser con un relleno de color naranja. Le damos aceptar y aceptar. Volvemos y seleccionamos la columna que ahorita nos pide que sea que la cifra menor a 2 millones de pesos nos quede con relleno de color azul. Entonces le damos formato personalizado, le seleccionamos el color azul, le damos aceptar y aceptar. Listo. Aquí ya, como podemos observar, los valores de 5 millones en adelante nos quedaron de color con relleno de color naranja, y de 2 millones hacia abajo nos quedó el color azul. Listo, nos vamos al formulario. Entonces acá nos pide una macro que nos lleve hasta la base de datos. Entonces lo primero va a ser que nos vamos a ir a vista, en macros le damos grabar macro, le vamos a poner el nombre de formulario, le damos a aceptar y nuestra macro ya empezó a grabar. Entonces seleccionamos los campos, le damos copiar C, nos vamos a la base de datos y vamos a escoger una fila en la que podamos hacer nuestro pegado especial. Yo elegí la fila de 130, entonces aquí vamos a hacer el pegado especial, valores, le damos valores, transponer y aceptar. Aquí ya nos quedó. Después nos vamos acá a donde termina nuestra base de datos y vamos a seleccionar toda la base de datos hasta el comienzo, asegurándonos que la columna, la fila 1 no quede seleccionada. Bueno, de aquí nos vamos a ventana inicio, nos vamos a ordenar y filtrar, orden personalizado, nos vamos a ordenar y filtrar, orden personalizado, y acá nos va a aparecer este cuadrito.
Entonces aquí tenemos que asegurarnos que donde dice mis datos tienen encabezado no esté chuleado. Entonces se lo quitamos y le damos a aceptar. Una vez hecho esto, le damos clic en el primer botón y lo dejamos allí. Nos vamos para el formulario y le damos suprimir una vez. Y tenemos nuestra macro. Bueno, ya para finalizar tenemos que asignarle una macro al muñequito que tenemos al lado, entonces le damos asignar macro, le damos formulario y aceptar. Entonces ya nuestra macro quedó con su respectivo formulario. Así. Entonces, como pueden observar, ya nos lleva a la base de datos. Listo. Acá lo que tenemos que hacer es una validación de datos. Tenemos que verificar que en la base de datos la columna de los códigos tenga su respectivo nombre. Todo lo que hacemos es, como ustedes pueden observar acá, yo ya lo seleccioné y le di el nombre de código. Ese es el nombre que vamos a usar para hacer nuestra validación de datos. Nos ponemos el cursor donde va a ir la validación de datos, nos vamos a la ventana datos, una opción que dice validación de datos, le damos en validación de datos, nos va a aparecer un cuadro de diálogo donde nos va a decir permitir y nos le vamos a decir lista. Y acá en origen siempre la vamos a poner igual y el nombre de la columna que es código. Le damos a aceptar y ya tenemos nuestra lista de espera. Ya la fórmula del apellido que es con igual, sí, punto error, buscar V. Y acá le damos aquí en el código y le damos punto y coma. Vamos a poner el nombre que le dimos a la base de datos. Punto y coma, miramos en la base de datos en qué columna está el apellido. Aquí está la columna 2. Vamos a poner 2, le damos punto y coma, le damos falso, cerramos y le ponemos las comillas. Le damos punto y coma, ponemos las comillas y cerramos. Esto nos da la fórmula. Bueno, aquí ya como hicimos esta fórmula, así mismo vamos a hacer las demás fórmulas, con la diferencia de que va a cambiar el número de la columna en la que está. Entonces, por ejemplo, acá en apellido pusimos el número 2 porque se encuentra en la columna 2, pero acá en nombre cambiaría el número de la columna por la 3, porque en la base de datos se encuentra en la columna 3, y así sucesivamente con cada una de estas. Por ejemplo, esta está en la columna 8, solo le cambia el número y listo. Ya. Vamos a irnos de informe y acá nos pide una serie de fórmulas de funciones, que la primera es igual contar.sí. La primera es igual contar.sí. Listo, acá nos pide una serie de funciones, que la primera es igual contar.sí. Entonces la seleccionamos, nos vamos a la base de datos y le vamos a dar seccional, la columna de seccional, punto y coma. Nos vamos acá a un ladito donde dice Palmira y cerramos y listo. Esta sería nuestra primera forma. La segunda es con igual contar.sí.conjunto. La seleccionamos, nos vamos a la base de datos, seleccionamos la columna de cargo, le damos punto y coma, nos vamos acá al lado y le vamos a seleccionar donde dice docente, punto y coma, seleccionamos la columna de facultad,
punto y coma, y acá al lado le damos donde dice medicina. Cerramos y ya esa sería la segunda fórmula. Para la tercera fórmula nos pide el promedio, entonces vamos a usar igual promedio punto sí. La seleccionamos, nos vamos a la base de datos y le damos la columna de cargo, punto y coma. Nos vamos acá a un lado donde dice técnico, punto y coma, y nos vamos a la columna de salario. Cerramos y esta sería nuestra tercera fórmula. Bueno, esta fórmula nos pide promedio, entonces le damos igual promedio punto sí punto conjunto. Aquí nos vamos a la base de datos y seleccionamos la columna de salario, punto y coma. Seleccionamos la columna de cargos, punto y coma. Nos vamos al lado y seleccionamos administrativo, punto y coma. Seleccionamos la columna de facultad y punto y coma. Y por último seleccionamos donde dice acá diseño. Acá cerramos y esa sería nuestra cuarta fórmula. Acá en la quinta nos pide sumar, lo hacemos con sumar punto sí, entonces sería igual sumar punto sí, escogemos la fórmula, nos vamos a base de datos y seleccionamos la columna de seccional, punto y coma. Nos vamos a un lado donde dice Bucaramanga, punto y coma, y nos vamos a la columna de salario. Aquí cerramos y esta ya sería la quinta fórmula. Bueno, para la última función nos pide igual sumar punto sí punto conjunto. Sumar punto sí punto conjunto, la seleccionamos, nos vamos a la base de datos donde dice la columna de salario, la seleccionamos, le damos punto y coma, seleccionamos la columna de cargo, punto y coma, vamos a un lado donde dice docente, punto y coma, nos vamos a donde dice seccional y seleccionamos la columna, punto y coma, a un lado, nos vamos a un lado donde dice Medellín, punto y coma, seleccionamos la columna de facultad, punto y coma, y por último seleccionamos administración. Cerramos la fórmula y así es como nos queda. Entonces a estos vamos a asignarle contabilidad y le vamos a quitar los decimales. Bueno, para poder guardarlo, le damos a archivo, guardar como, lo guardamos en el escritorio donde se desee guardar y yo lo voy a guardar como trabajo de recuperación. Entonces acá donde dice tipo, libro de Excel, lo vamos a cambiar por libro de Excel habilitado para macros, porque ya hicimos un trabajo con macros. Para poder que nos guarde en perfectas condiciones le damos acá, libro de Excel habilitado para macros, y le damos guardar y listo. Eso fue todo por hoy, gracias.